Bien, buenos días para todos. Espero estén muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 40, libro de los Salmos, capítulo 40, y vamos a tener una lectura. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras las mentiras. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser innumerados. Que el Señor bendiga su palabra, que sea el Señor hablando el día de hoy y no yo, porque si fuese yo el que hablara, no habría mucho que escuchar, pero que sea el Señor el Dios de los cielos, glorificándose a través de su palabra. Y antes de empezar, quisiera hacer algunas preguntas. ¿Alguna vez has sentido que tienes poca esperanza? ¿Te has sentido sin fuerzas? ¿Alguna vez en algún momento de tu vida te has sentido desesperado, lleno de aflicción, de angustia, de ansiedad, de tristeza, de depresión? ¿Has entrado alguna vez en un momento en tu vida, en un momento de crisis profunda, como si estuvieses en el fondo de un pozo, atrapado, donde no puedes salir, donde por más que intentes buscar soluciones, te hundes, donde no puedes escapar? ¿Alguna vez te has sentido así en algún momento de tu vida? Y hoy hablaremos precisamente de eso. Hablaremos de cuando estamos en el pozo de la desesperación. ¿Cómo podemos salir de esos momentos de crisis? ¿Cómo podemos salir de esos momentos de desesperación? ¿Cómo podemos salir de ese pozo tan profundo? Siquiera podemos salir de ahí. Y quiero decirles, hermanos, amigo que nos acompaña el día de hoy, que hay esperanza, que hay esperanza y esa esperanza tiene nombre, es el Señor Jesucristo. Él vino a rescatarnos y a lo largo de nuestra vida, aún como creyentes, nos sigue rescatando de diferentes situaciones que pasamos. La Biblia dice que Él no ha cortado su mano para salvar. Él está dispuesto a rescatarnos de todas esas circunstancias internas y externas que nos agobian en la vida diaria. Su mano no se ha cortado para salvar. Así, hermanos, que sea el Señor bendiciendo su palabra y que Él sea hablando el día de hoy. Vamos a orar. Dios de los cielos, bendito Rey Celestial, venimos delante de ti en esta mañana pidiéndote que nos rescates de nuestras crisis, de ese pozo profundo en el cual podremos o hemos estado. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de los corazones que están presentes el día de hoy. Tú conoces las situaciones que ellos pasan y queremos pedirte el día de hoy que tú nos animes por medio de tu palabra y que podamos
esperar pacientemente en ti en medio de las circunstancias. Ayúdanos el día de hoy, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, para empezar, este Salmo 40 es un salmo mesiánico. ¿Qué quiere decir que sea un salmo mesiánico? Que este salmo habla proféticamente del Señor Jesucristo. De hecho, del versículo 6 al 8 del Salmo 40 es citado en el libro de Hebreos. Para que un salmo sea mesiánico es que el Nuevo Testamento lo tiene que haber citado. Pero hay partes de ese salmo que no aplica al Señor Jesucristo, como por ejemplo cuando el salmista dice que he pecado, mis iniquidades me han alcanzado, porque sabemos que el Señor Jesús fue perfecto y nunca pecó. Pero es mesiánico porque el libro de Hebreos cita del versículo 6 al versículo 8. Sin embargo, fue un salmo que fue escrito desde la perspectiva de un hombre que Dios utilizó. Este hombre se llamaba David, se llama David, y David era conocido por ser un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, eso no quitaba que David hubiese sido un hombre imperfecto, un hombre que expresaba a lo largo de estos salmos debilidad. Fue escrito por David. Y al leer ese salmo, podemos entender que David no la estaba pasando muy bien, que David estaba pasando por problemas, que estaba pasando por circunstancias difíciles. Y él asemeja, y él dice que Dios lo sacó de un lugar. ¿Alguien me quiere decir qué lugar? Un pozo, ¿cierto? Él asemeja la situación que le está pasando con la de estar atrapado en un pozo, el pozo de la desesperación. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. No solemos, no, si me pueden ayudar, por favor. Nos podemos imaginar, nos podemos imaginar un pozo, ¿cierto? Con ladrillos, con techito, con una escalera para bajar, ¿cierto? Eso se nos viene a la cabeza cuando, cuando pensamos en un pozo, pero el pozo del cual está hablando David, él está asemejando una situación que le estaba pasando con la de estar atrapado en un pozo. Él utiliza la palabra pozo de la desesperación como una metáfora de una situación difícil que le estaba pasando. Sin embargo, pensando aquí en la palabra pozo, significa abismo, cantera, abismo, cantera, cárcel, cisterna, fosa, hoyo o sepulcro. Eso significa la palabra pozo. Un lugar profundo, un lugar feo, un lugar donde no entra casi luz. Pero además David menciona que ese pozo tenía una característica en especial y era que estaba lleno de lodo cenagoso. Sí, puedes pasar, por favor. Bueno, continuamos. Entonces, la palabra dice que ese pozo tenía una característica y es que estaba lleno de lodo cenagoso. La palabra cenagoso viene de siniega, que es un terreno lleno de agua estancada y barro. Por eso el lodo cenagoso tiene como varias características. La primera de ellas, muy blando, es muy blando y profundo. Te puedes hundir fácilmente en medio de ese terreno. Otra característica es que es pegajoso, cuesta moverse o salir. Y fuera de eso es sucio y oscuro. Además de eso, a veces con mal olor por materia orgánica en descomposición. Era un lugar muy feo en el cual no, no quisiéramos estar.
Entonces, quisiera en este momento pensar en varios personajes que literalmente estuvieron en una situación similar a la de estar atrapado en un lugar sin poder salir por sí mismos, solos, atrapados. Y pensaba en varios personajes. El primero de ellos, José. ¿Se acuerdan de la historia cuando a José con sus hermanos eh, lo metieron en un pozo, ¿cierto? También pensaba en Jonás, no fue metido en un pozo, pero estuvo 3 días en el vientre de un gran pez sin poder salir. Pensaba en Daniel, que Daniel estuvo en el foso de los leones, lleno de leones. Según la tradición romana e histórica, al apóstol Pablo eh, lo pusieron dentro de un pozo profundo durante todo un día y durante toda una noche. No está en la Biblia, es según la tradición romana e histórica, pero hay un ejemplo muy claro de lo que es estar atrapado en un lugar profundo, lleno de lodo, cenagoso, y literalmente ese es el mayor ejemplo de lo que estar atrapado en un pozo de la desesperación, lleno de lodo cenagoso, y es el profeta Jeremías. Vamos a Jeremías 38, Jeremías 38, versículo 6. Es una historia donde, pues, el profeta Jeremías, por profetizar la verdad al pueblo, lo metieron en una cisterna llena de barro. Y dice así la palabra del Señor. Entonces, tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amalek, que estaba en el patio de la cárcel. Y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, o sea, barro, lodo cenagoso, y se hundió Jeremías en el cieno. Y Jeremías habla de esta situación en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 52. Él aquí menciona cómo fue esta situación y él dice, mis enemigos me dieron caza como a ave sin saber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. O sea, lo metieron en una cisterna, en un lugar profundo, lleno de lodo, de barro, y según ese pasaje, lo cubrió completamente. O sea, él dijo, hasta aquí llegué, soy muerto. Sin embargo, Dios sacó a Jeremías de esa situación. Pero ahora nos encontramos con David. Con David que no estaba en cualquier pozo, sino que él estaba en el pozo de la desesperación, en el pozo de la desesperación, en un momento de su vida que lo hacía estar desesperado. ¿Y qué puede ser un pozo de la desesperación en la vida cotidiana de cada uno de nosotros? Cualquier cosa que cause una impotencia en tu vida, que te lleve a desesperarte, que amenace con arruinar tu vida o quitártela. Eso es un pozo de la desesperación. La palabra desesperación significa pérdida total de la esperanza. Alguien que ha perdido la paciencia o la tranquilidad por una situación de salud, material o emocional o de pecado que afecte tu vida. ¿Cuál es el pozo de la desesperación que estás pasando en estos momentos? ¿Has estado alguna vez en un pozo así? Tal vez sea una enfermedad que ha agobiado tu vida durante mucho tiempo. Tal vez sea una atadura espiritual, una lucha la cual no has podido dominar. Tal vez seas problemas matrimoniales, problemas con los hijos que son rebeldes. Tal vez sea la pérdida de trabajo, la pérdida de empleo. Tal vez sea una situación económica muy difícil. Tal vez sea persecución.
No lo sé, cada uno sabe lo que ha pasado. Tal vez sea la pérdida de un familiar, de un ser querido. Eso es un pozo de la desesperación. Y, y cuando estamos en el pozo de la desesperación, muchas veces nos preguntamos el por qué. El por qué estoy viviendo esta situación. Y, y pensaba en varias causas, y es algunas razones por las cuales entramos en el pozo de la desesperación. Número uno es por causa de nuestro propio pecado. Nuestros propios actos traen consecuencias. La Biblia dice que cosechamos lo que sembramos, y a veces mucho más de lo que sembramos. A veces estamos en el pozo porque nos caímos en el pozo, por nuestros propios actos, por nuestras propias acciones. Y es que nuestras decisiones tienen consecuencias. Y muchas veces nos preguntamos el por qué, cuando fue nuestro propio pecado que nos involucró en esa situación. Es una posible causa del por qué podríamos estar en el pozo de la desesperación. Otra causa es por causa del pecado de alguien más. Tal vez tú no te caíste en el pozo, sino que alguien te empujó. Tal vez alguien te ha herido, te ha lastimado. Tal vez alguien tiene una persecución contra ti, se burla de ti. Tal vez sufres por un cónyuge inconverso, por hijos inconversos, por padres inconversos. Es una posible causa de la cual, ¿por qué podríamos estar en el pozo de la desesperación? Otra causa es por causa de la providencia de Dios. Y a veces nos encontramos en situaciones donde no es que yo haya pecado o mi prójimo haya pecado, sino que son situaciones que Dios permite en su soberanía, en su providencia, para redundar para la gloria de Dios, que Dios permite para trabajar en nosotros, para hacer algo en nosotros. Situaciones que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando por esta enfermedad? Y es porque Dios lo ha permitido para trabajar en ti. Esas son las posibles causas de las cuales, del por qué podremos estar en el pozo de la desesperación. Pero pensando en David, específicamente en David, ¿cuál era la condición de David, la situación de David? ¿Por qué él estaba en este pozo? Y hay un autor que dice lo siguiente: qué bueno que no sabemos cuál fue la experiencia de David, porque nos hace más fácil identificarnos con él en ese pozo de la desesperación. Muchos dicen que muy probablemente ese salmo él lo escribió cuando él está huyendo de su hijo Absalón, pero no sabemos en qué situación específica estaba pasando David. Sin embargo, hay varios detalles que podemos ver, y es que cu- lo que sí sabemos es que David estaba pasando por una crisis profunda por causa de su propio pecado. Vamos a Salmo 40, versículo eh, 12, y dice: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla, y mi corazón me falla. En, en otra traducción, en la Nueva Traducción Viviente, este versículo dice lo siguiente: pues me rodean las dificultades, son demasiadas para contar,
Está la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. Suman más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía. Sabemos que David estaba pasando por una crisis realmente profunda. Le habían rodeado males sin número por causa de su pecado. Y algunos estudiosos de los salmos consideran que ese salmo va en conjunto con el Salmo 38, 39 y 41 por el eje temático que se maneja en estos salmos. Hay varias similitudes como la del pecado de David, la de la aflicción y la desesperación de David. Y, y bueno, muchos dicen que el Salmo 38 trata de la crisis de David, el 39 de la fragilidad de David, el 40 del rescate que Dios hace sobre David y el 41 sobre la restauración de David. Y hay varios detalles que podemos ver en estos salmos que nos pueden hacer saber lo que realmente estaba pasando David. David no estaba parcialmente afectado, estaba completamente hundido en ese pozo. David estaba sumergido completamente, no solo en un problema, sino en tres áreas profundas de su vida, las cuales se pueden ver en el Salmo 38 y es la primera de ellas, que David, vamos a leer varios versículos, David estaba sumergido en la culpa y en el pecado. Y eso nos habla de un área espiritual, de un área que nos relaciona con Dios. Y el Salmo 38, versículo, eh, vamos a leer el 41 primero. Salmo 41, versículo 4, dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti, ¿qué? He pecado. Y vamos a leer el Salmo 39, versículo 8. Dice, líbrame de mis, ¿qué? De transgresiones, no, de mis transgresiones, de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Y el versículo 11 dice, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Entonces, y vamos al Salmo 38, versículo 4. Vamos a leer desde el 3. Dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. David estaba luchando con la culpa de su pecado. Él estaba en un pozo donde su pecado no lo dejaba avanzar, pero además de eso, él estaba sumergido en la enfermedad. Algunos autores dicen que muy probablemente David sí estaba hablando de una enfermedad física que él estaba pasando. Otros dicen que no, es algo metafórico, pero vamos a leer. Y aquí pensamos que ese pozo también había afectado su área física con una enfermedad. Y dice el Salmo 38, versículo 5. Dice, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Y vamos al Salmo 41, versículo 8. Dice, cosa, pestilencia se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá,
a levantarse. Entonces, muy probablemente también era una situación física de enfermedad donde David estaba enfermo. Pero también podemos ver a lo largo de estos salmos que David está sumergido en la soledad y en la tristeza. Vamos a leer algunos versículos del Salmo 38. Vamos a leer desde el 9. Dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo como si fuere sordo no oigo y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Y vamos al Salmo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Cierto? Y eso es una profecía que aplica al Señor Jesucristo cuando Judas lo traicionó. Pero muy probablemente David, en la situación que él estuviera pasando, sus amigos se habían alejado de él, sus cercanos se habían alejado de él, sus enemigos se levantaron contra él y se burlaban de él, de la situación que él estaba pasando, pero también pudo haber experimentado la traición de alguno de sus hombres. Y eso hacía que David emocionalmente estuviera mal y se sintiera solo. Él dice en repetidas ocasiones, estoy afligido, estoy angustiado, no hay para mí reposo. Eso decía David. O sea, prácticamente a David se le había juntado todo. El Salmo 38, versículo 17 dice, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Todas las áreas de la vida de David estaban siendo afectadas. Él estaba ahogado en ese pozo de la desesperación, estaba desesperado, no encontraba una salida. Estaba luchando con la culpa, la vergüenza, probablemente con una enfermedad física y emocionalmente estaba mal, estaba triste, estaba deprimido, no sabía qué hacer. El Salmo 69 de alguna manera expresa lo que podría estar experimentando David en ese momento. Salmo 69, versículo, versículo 69, versículo 1 y 3 al 3. Vamos a leerlo y dice así la palabra del Señor. Estoy, vamos a leer desde el 1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, o sea, en barro, en lodo cenagoso, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enroquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y el versículo 14 y 15 dice lo siguiente, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen, de lo profundo de las aguas. No me aneguen las corrientes de aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. David sentía que no podía más. David sentía que entre más avanzaba, más se hundía, que se estaba hundiendo lentamente y que poco a poco su esperanza iba desfalleciendo. ¿Alguna vez has intentado avanzar, luchar con tus propias fuerzas, pero entre más intentas, más sientes que te hundes en ese pozo de la desesperación? ¿Alguna vez en un momento de tu vida se te ha juntado todo?
como que problemas económicos, problemas de salud, problemas emocionales. ¿Alguna vez has experimentado eso en tu vida y sientes que te hundes más y más y más y más? Por sus propias fuerzas, David no podía salir de esa situación. Por sus propias fuerzas, David no podía salir de ese pozo. No hay salvación humana. La salvación es del Señor. Él es el único que puede sacar o que pudo sacar a David de esa situación. Imaginémonos por un momento estar atrapados en ese pozo, literalmente, en un pozo profundo, lleno de barro, donde además de estar ahí escuchas el sonido de muchas aguas que vienen hacia ti, un sonido como de hombres de guerras que vienen directamente hacia ti y que de repente, estando profundo, tapen la boca del pozo y quedes en completa oscuridad. De esa manera se sentía David y era imposible salir por sus propias fuerzas. Es imposible salir de un pozo, por más que intentas luchar, es imposible salir, porque el lodo es tan cenagoso, es tan pegajoso, es tan blando, no hay un lugar firme que lo único que haces es hundirte más. Como seres humanos, muchas veces tratamos de solucionar cosas, situaciones en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades. Muchas veces intentamos, primeramente, antes de buscar del Señor, tratar de solucionar por nuestra propia fuerza. Hay una historia, hay una historia que se volvió muy mediática de un niño de 6 años en Italia. Eso fue en el siglo XX. El niño se había perdido y accidentalmente se cayó en un pozo que había construido su padre. Este pozo era profundo, era aproximadamente de 36 metros de profundidad. Se cayó, sus padres lo estuvieron buscando hasta que lo encontraron porque el niño estaba pidiendo ayuda, socorro. Era lo único que él podía hacer. Los padres intentaron con todas sus fuerzas sacar al niño. Le hicieron saber a todo el pueblo que el niño estaba ahí. Todo el pueblo se juntó, vinieron los bomberos, los policías, los médicos, con el propósito de rescatar a este niño. Intentaron todo lo posible, estaban haciendo un pozo en otro lado para poder conectarlo con el pozo donde estaba el niño y poder sacarlo, pero cuando llegaron al fondo y conectaron con el pozo, se dieron cuenta que el niño se había hundido más, porque había mucho barro, mucho cieno. Entonces intentaron muchas cosas eh, para la época, meter sogas, pero el niño no se podía mover. Intentaron llamar a esos personajes de los circos que eran demasiado delgados para ver si podían rescatar al niño. Alguno entró, pero no podía porque el lodo era tenía tan atrapado al niño que era imposible. Después de aproximadamente 3 días, lamentablemente el niño falleció. Y por más esfuerzos humanos que intentaron para la época, no pudieron rescatarlo. La gente se ponía las manos en la cabeza, no sabían qué hacer con la noticia de que no pudieron rescatar al niño. Y el punto, hermanos, de todo esto, el punto de esta historia es decir que el único que a ti te puede rescatar de un pozo profundo es Cristo, es Dios. La Biblia dice en Isaías 43:11, yo Jehová,
y fuera de mí no hay quien salve. La salvación es del Señor y vana es la ayuda de los hombres, dice otro pasaje. Él es el único que puede rescatarnos de ahí. Él es el único. Pero nosotros los seres humanos tratamos de luchar con nuestras propias fuerzas. En el colegio hay un ejercicio que le puse a los muchachos sobre la necesidad de aceptar a Cristo por fe, para que conozcan que la salvación es un regalo por gracia y no por obras. Y el ejercicio consistía en hacer un círculo. Uno de ellos se apartaba del círculo. Yo le decía a los que estaban en el círculo que él iba a entrar en el círculo y la única manera de él poder salir del círculo era diciendo que por favor déjenme salir del círculo. Y es increíble porque lo primero que hacían los muchachos cuando entraban en el círculo era tratar de luchar, de empujar, para ver si podían salir de ahí y no podían. Incluso estudiantes que ya sabían el ejercicio, que ya sabían que la única manera de poder salir de ese círculo era pidiendo amablemente que lo sacaran de ahí, aún así él decidió luchar y batallar con sus propias fuerzas, porque eso somos nosotros los seres humanos, tratamos de luchar con nuestras propias fuerzas y nos olvidamos de que la salvación es del Señor. Cristo es el único que nos puede salvar del pozo del pecado, hablando específicamente de eso. Él es el único que nos puede rescatar de la condenación eterna. A lo largo de nuestras vidas vamos a experimentar diferentes pozos, pero no hay pozo más profundo, no hay pozo más cruel que el pozo del pecado que te lleva al infierno. Y de ahí no vas a poder salir con ninguna otra ayuda fuera de Cristo. Cristo es el único que te puede sacar de ahí. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Él es el único que puede salvarte. Pero, pero pensando, volviendo otra vez específicamente a este tema, de que el único que nos puede sacar de esas situaciones es el Señor, eh, hay varias cosas que quiero mencionar. La primera de ellas es lo que hizo David en medio del pozo. Llega un momento en la vida de David donde él recapacita y él comienza a hacer algo, y es esperar pacientemente en Dios. El Salmo 40 comienza con esa frase: pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué es esperar pacientemente en Dios? ¿Será que es quedarse con los brazos cruzados? No. Esperar pacientemente en Dios es una confianza y búsqueda constante del Dios de los cielos. Y esperar implica, número uno, confiar. ¿Pero confiar en quién? Tú puedes confiar en muchas cosas. Confiar en la única persona que tiene el poder, la capacidad de rescatarte de esa situación, y es Dios. Confiar de que Dios es un Dios bueno, de que Dios no es un Dios malo que quiere lo peor para ti. Dios es un Dios bueno. Confiar en la bondad de Dios. El Salmo 27, versículo 13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Es creer que Dios es bueno, es creer que Él tiene un plan, que Él tiene un propósito. Es confiar
Es confiar, número dos, en que, en que Dios piensa en mí y mi situación, que mi situación no es ajena para Dios. De hecho, el Salmo 40, versículo 17, David dice lo siguiente: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Es confiar de que Dios se interesa por mi situación, que Dios realmente quiere sacarme de ahí o que Dios tiene un propósito aún en el pozo de la desesperación. Es confiar de que Dios piensa en mí. Muchas veces pensamos y creemos como que no, Dios está muy ocupado en otras cosas como para pensar en mi situación. Pero Dios piensa en ti, Dios piensa en lo que te está pasando. Y debemos confiar en que aunque afligidos y necesitados, Dios pensará en nosotros. Eso era lo que estaba pasando con David. Él estaba diciendo en otras palabras, aunque yo esté en la inmunda, literalmente, aunque yo esté pobre emocionalmente, espiritualmente, físicamente, yo sé que Dios pensará en mí. E incluso aunque padre y madre me dejasen, yo sé que Jehová me recogerá. Aunque ustedes, hermanos, se olviden de mí y todos me abandonen, yo sé que Dios está conmigo y que Él pensará en mí. Y lo mismo es para sus vidas. Es confiar de que Dios se interesa en ti. Es confiar de que Dios responderá. Salmo 38, versículo 15. Dice, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Tú responderás. Dios es un Dios que responde. Y Él dice, no dejará para siempre caído al justo. Él responderá. Él responderá en su tiempo y en su voluntad, independientemente de cualquiera que sea la situación, Él va a responder. Él es un Dios que responde y debemos confiar en eso. Confiar en que Dios es un Dios que restaura. Tal vez he pecado, he caído en pecado, he hecho lo malo delante de los ojos de Dios, pero no me quiero acercar a Dios porque creo que me va a rechazar. Eso es un pensamiento de Satanás, porque Dios es un Dios de misericordia que está dispuesto a recibirte y a restaurarte. Él está dispuesto a cambiar tu vida, a cambiar nuestra vida. Él es un Dios que restaura y que tiene un propósito aún en medio de las circunstancias, de las situaciones. Él tiene un propósito y aunque nosotros tal vez no entendamos lo que estamos pasando, lo entenderemos después. Fuera de eso, esperar en Dios implica clamar a Dios. No solamente es confiar, sino también clamar. Y clamar, si es una situación de pecado, clamar, número uno, por el perdón de Dios. Salmo 38, versículo 18. David dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Clamar significa ir arrepentidos delante de Dios y confesar nuestros pecados. Señor, he fallado en esto. Tuve ese pensamiento, tuve esta actitud, hice esto y esto no te agrada a ti. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una promesa. Clamar significa, número uno, confesar nuestros pecados delante de Dios. Número dos, clamar con sinceridad. Salmo 39, versículo 12, dice, oye mi oración, oh Jehová,
y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo, como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. David dice que estaba orando ¿con qué? Con lágrimas. Se dirigía delante del Dios de los cielos sinceramente, no con palabras que adornan un rezo. No, él iba tal cual era delante de Dios, con su sinceridad. Señor, soy esto. Eso es lo que soy. Soy un pecador. Y David derramaba su corazón delante de Dios. Derramaba sus lágrimas delante de Dios. Es clamar con sinceridad delante de Dios. Y número tres, clamar pidiendo la voluntad de Dios antes que la mía. Salmo 40:13 dice, quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrer. Si es una situación de enfermedad por causa de la providencia de Dios, porque Dios lo permitió, la oración sería, Señor, si tú quieres, puedes quitarme esto. Él puede hacerlo, pero no sabemos los planes y los propósitos de Dios. El mismo Señor Jesús en Getsemaní oró de la siguiente manera, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Es clamar pidiendo la voluntad de Dios en mi vida. David estaba en la inmunda, Señor, quisieras librarme. Y quisieras también significa, ten a bien, dígnate, si quieres, puedes hacerlo. Pensamos en aquel leproso que vino con su lepra delante del Señor Jesús y comienza diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiar, si quieres. Y el Señor Jesús dijo, quiero, en ese momento. Entonces, clamar por perdón, confesar pecados, clamar con sinceridad, clamar pidiendo la voluntad de Dios antes que la mía. Y también implica perseverar, esperar en Dios. Esperar en Dios es seguir confiando y seguir clamando. Perseverar en eso no es clamar una vez, no es confiar un día y el otro día no, no, es algo constante. Pero también implica actuar, actuar. ¿Y cómo así? No se supone que yo debo esperar el rescate de Dios. ¿Cómo así que debo actuar si yo no me puedo mover del pozo? Pero en la parte práctica, si yo estoy enfermo, lo primero que debo hacer es encomendarme a Dios, pero también buscar soluciones. Dios creó a los médicos. Si yo estoy enfermo, debo ir al médico. Si yo no tengo trabajo, debo pedir a Dios, pero ¿qué debo hacer más? Buscar trabajo. Necesito buscar ayuda, necesito actuar, pero actuar bajo la dirección y la guía de Dios, con la certeza de que Él va a responder a mi situación. Eso fue lo que hizo David. Y sabemos que Dios está cercano a los que le invocan y a los que le invocan de veras. Si nosotros esperamos pacientemente de Dios, Dios se va a manifestar en nuestra vida. Y en este caso, en el Salmo 40, podemos ver que Dios saca a David del pozo y lo restaura. Y Dios también te puede sacar a ti de ese pozo en el cual estás metido y te puede restaurar. El Salmo 40, versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hay varias cosas que Dios hace. Lo primero de ellas dice, se inclinó a mí. La palabra inclinar significa descender, estirar su mano. Y eso fue lo que precisamente hizo el Señor Jesús. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse.
sino que se humilló hasta lo sumo. Él decidió bajar hasta las partes más profundas de la tierra para rescatarnos. Siendo rico se hizo pobre. Él mismo bajó a ese pozo lleno de lodo, de barro, para extender su mano y rescatarnos. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Y Él, en su humanidad, Él, siendo hombre, sabe lo que es experimentar un pozo de la desesperación. Jamás cometió pecado, porque la Biblia dice, tenemos un sumo sacerdote que no puede que puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él mismo experimentó angustia, aflicción. Él mismo se sintió emocionalmente mal cuando sus amigos lo rechazaron. En Getsemaní comenzó a sudar sangre. Y científicamente, en la medicina, el que suda sangre es porque llegó a un nivel de angustia y de estrés tal que los vasos sanguíneos de la frente se revientan y se mezclan con el sudor. A ese nivel de angustia llegó el Señor Jesucristo y Él dijo en repetidas ocasiones, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él mismo experimentó eso. Él jamás pecó, Él jamás se enfermó porque fue un hombre perfecto, con un cuerpo perfecto, pero emocionalmente se puede identificar con nosotros. Él experimentó lo que es la angustia, la tristeza, la soledad, incluso peor que cada uno de nosotros, porque ningún hombre sobre la faz de la tierra, desde la creación del mundo, que ha clamado sinceramente a Dios, es abandonado por Dios. Pero en la cruz el Hijo de Dios no solamente fue abandonado por sus amigos, no solamente fue burlado por sus enemigos, sino que el Dios de los cielos, santo y justo, lo abandonó. Y Dios y Jesús, el Señor Jesús en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él no se sintió solo. Tal vez nosotros en algún momento nos sentiremos solos, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. Pero el Señor Jesús en la cruz no se sintió solo. Estuvo absolutamente solo, abandonado por los hombres y abandonado por Dios, porque el Hijo de Dios se hizo pecado. Él tomó todas nuestras iniquidades, toda nuestra culpa, toda nuestra vergüenza. Él pagó por eso en ese momento y la ira de Dios, por ser un Dios justo y santo, fue puesta sobre él. Él vino a rescatarnos del pozo y la Biblia dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo para salvarnos, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Se acortará su brazo para rescatarnos de cualquier que sea la situación que estemos pasando. La palabra se inclinó a mí significa estirar el brazo y él ya tiene el brazo estirado para ayudarnos y sacarnos de esa situación. Fuera de eso, es un Dios que escucha, dice, oyó mi clamor. Dios escucha a aquel que clama sinceramente a Él. Es un Dios que escucha. Y fuera de eso, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ahí no dice, me hizo salir, ahí me hizo sacar, me sacó. Yo no podía sacar solo de ahí, sacarme solo de ahí. Él me sacó porque Él es el único que tiene la capacidad, el poder y los recursos para sacarme de esa situación. Y fuera de eso, dice, puso mis pies sobre peña. Poner mis pies sobre peña es igual a que Dios establece tu vida sobre Cristo. Ya no dependes de tus emociones o circunstancias, sino de Cristo. Cristo es la peña, Cristo es la roca donde está fundamentada nuestra fe. Tal vez me sienta mal, tal vez sea indigno, tal vez sienta que no pueda más, pero mira a Cristo. Puesto los ojos en Jesús, Él es la roca que debe dar estabilidad a tu vida, no las circunstancias, no las emociones, no el pecado, sino Cristo. No estés sobre la arena, estés sobre la roca, sobre Cristo. Fuera de eso, dice, enderezó mis pasos por causa del pecado de David. Por causa del pecado de David, su vida estaba inestable, pero Dios enderezó sus pasos nuevamente. Dios es capaz y tiene el poder de ordenar tu vida cuando estabas desviado o inestable. Te da firmeza y dirección. Ya no caminas sin rumbo.
Dios te guía para vivir de una manera correcta delante de Él. Dios restauró a David y lo sacó de esa situación donde él estaba. Y Dios te puede librar a ti también, de cualquiera que sea tu situación, ya sea en esta vida o en la venidera. Pero si eres un hijo de Dios, Dios va a actuar. Y el que comenzó la buena obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Y fuera de eso, dice, puso en mi boca cántico nuevo. Después de que Dios te saca del pozo, habrá gratitud, gozo y testimonio donde antes había dolor, clamor y angustia. Quedará como aguas que pasaron y podrás decir ante lo demás, Dios me sacó de ahí, Dios me sacó de esa situación. Hermanos, cantábamos ahorita varias canciones que nos animaban a amar a Dios, otras que hablaban de la obra de Cristo, y es porque Dios nos rescató de ese pozo de la condenación. Era el único que podía hacerlo. Dios tiene el poder para ordenar nuestra vida. Dios tiene el poder para librarnos de cualquier situación, pero debemos esperar pacientemente en Él. Debemos confiar en la única persona que puede ayudarnos. Debemos clamar. No se cansen de clamar. Tal vez no nos cansemos de clamar. Tal vez no veamos respuesta en el momento, pero no nos cansemos de clamar porque Dios es un Dios que escucha. Hay que perseverar, hay que esperar pacientemente en Dios. Y hermanos, también hay que actuar, hay que tomar decisiones. Que el Señor sea bendiciendo su palabra y vamos a orar. Padre, Dios de los cielos, tú conoces lo que hemos estado pasando a lo largo de nuestras vidas. Tú conoces cada pensamiento, cada lucha, cada situación. Tú sabes que no podemos en nuestras propias fuerzas. Te pedimos perdón porque hemos muchas veces perdido la esperanza de que tú puedas hacer algo. Muchas veces no hemos confiado en ti y nos hemos rendido, pero tú eres un Dios que rescata. Tuya es la salvación, tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Por favor, ayúdanos. Por favor, que podamos tener nuestros pies sobre la peña, que puedas enderezar nuestros pasos y que pueda haber cántico nuevo en nuestras bocas, alabanzas a ti, Señor, para que los demás vean de dónde nos rescataste, de dónde nos sacaste y teman y te alaben a ti. Que la gloria y la honra sea para ti, Señor Dios de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.